Asciende a 140 el número de fallecidos por el atentado terrorista en Moscú que conmocionó al mundo. Según el Financial Times, Estados Unidos prohíbe a Ucrania atacar las instalaciones petroleras rusas. El motivo, temor por un posible incremento del precio del crudo. CNE habilitará puntos itinerantes en playas y parques durante la Semana Santa para continuar con la jornada de inscripción y actualización en el registro electoral. Con el apoyo de múltiples fuerzas políticas, Nicolás Maduro oficializó su candidatura ante el CNE para las elecciones del 28 de julio. Y al cierre de esta edición, conozca cómo el mundo celebró la Hora del Planeta. 180 países apagaron las luces de sus monumentos para crear conciencia sobre la crisis climática. Conmoción mundial por atentado en Moscú y múltiples fuerzas políticas apoyan la candidatura de Nicolás Maduro. Esto es lo más destacado de la presente emisión. Bienvenidos, Melanie. Con este adelanto revisamos la dinámica global de los últimos días. El foco informativo no deja de estar en Rusia luego del atentado terrorista registrado en la noche del 22 de marzo que conmocionó al mundo. 140 personas fueron asesinadas y 360 resultaron heridas. Ese día, 4 sujetos armados ingresaron a la sala de conciertos Crocus City Hall, ubicada en Moscú, y dispararon indiscriminadamente contra los asistentes. Luego del tiroteo masivo, incendiaron el edificio. Hasta ahora, 11 personas han sido detenidas, incluidos los 4 presuntos atacantes, quienes se enfrentan a cadena perpetua. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo esta semana que el ataque fue cometido por islamistas radicales y que están por determinar quién lo ordenó. Además, pidió investigar por qué los terroristas, luego de cometer el crimen, intentaron huir a Ucrania. El mandatario aseguró que los organizadores del terrible hecho serán castigados. Según el Financial Times, Estados Unidos prohíbe a Ucrania atacar las instalaciones petroleras rusas. El motivo, un temor por un posible incremento en el precio del crudo. Washington urge a Kiev a detener sus ataques contra las instalaciones energéticas de Rusia, pues podría provocar una subida en los precios internacionales del petróleo de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Las advertencias se habrían dirigido a altos cargos del Servicio de Seguridad de Ucrania y del Ministerio de Defensa. Washington teme, además, que Moscú podría tomar represalias contra las infraestructuras energéticas de las que depende Occidente. Rusia sigue siendo uno de los mayores exportadores de energía del mundo, a pesar de las medidas restrictivas de Occidente. Los precios del crudo subieron casi un 15% hasta $87 por barril, lo que hizo disparar el costo del combustible justo cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, inicia su campaña para la reelección. Y luego de 5 meses de guerra entre Israel y Hamás, este lunes el Consejo de Seguridad de la ONU pidió por primera vez un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza y exigió la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. La resolución adoptada exige un alto al fuego durante el mes sagrado de Ramadán que termina el próximo 9 de abril. Sin embargo, esperan que dicha resolución conduzca a una tregua duradera. 14 de 15 miembros del Consejo votaron a favor, mientras que Estados Unidos se abstuvo. Hasta ahora, Washington se había negado a aprobar textos de este tipo sobre la guerra en Gaza y usó en 3 ocasiones su poder de veto. Según la agencia de noticias Sputnik, la resolución pedía un alto el fuego permanente y sostenible, pero la palabra permanente fue eliminada a petición de último momento de Estados Unidos. Pese a esta decisión, Israel aseguró que no cesará los combates en Gaza. El programa económico implementado por Javier Milei y que acoge las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional disparan las cifras de desempleo en la Argentina. Así es, a un colectivo de 3.6 millones de personas con trabajo informal, hoy se suman los 3 millones de cuentapropistas, término bajo el cual puede encubrirse una relación de dependencia de hecho. Sumando ambos estratos, el trabajo precarizado registrado en lo que va del 2024 alcanzó a cerca de 7 millones de personas, casi la mitad de los 13.5 millones empleados formalmente. La precarización que afecta a la mayoría de los trabajadores del país
se profundizó al calor de la recesión galopante registrada en los primeros meses de gestión de Milei. De acuerdo a cifras oficiales, en sus primeros 3 meses de gobierno, el salario real de los argentinos cayó en casi un 21%, mientras que el incremento de los precios, si bien se detuvo a los niveles del 2023, continúa incrementándose. Uno de los mayores eventos mundiales dedicado al uso pacífico de la energía nuclear se realizó esta semana en Rusia. Se trata del Foro Internacional Atomexpo 2024. Esta nueva edición, la 13ª, se realizó entre el 25 y 26 de marzo y reunió a los directivos de las principales compañías atómicas del mundo, así como destacados expertos y representantes gubernamentales de distintos países, incluso de América Latina, donde existen casos de cooperación con Rusia en materia nuclear. Las empresas líderes en este campo presentaron sus tecnologías en este evento que reunió a más de 4.500 personas de 75 naciones. Los organizadores manifestaron que se trata de un número récord de países participantes. Este foro se realiza cada 2 años en Rusia y los estados que por primera vez están participando son Burkina Faso, Mali, Níger e Irak. Nueva investigación contra las plataformas por parte de la Unión Europea por incumplir la Ley de Servicios Digitales. Se las acusa de favorecer sus propios productos frente a la competencia y además se analiza la legalidad del mecanismo de consentimiento o pago por el uso de la red social. La Comisión Europea ha abierto una investigación para determinar si la matriz de Google, Alphabet, Apple y el dueño de Facebook, Meta, cumplen con la Ley de Servicios Digitales comunitaria. De ser halladas culpables, se les podría imponer de inicio multas del 10% de la facturación anual, la que se podría elevar al 20% si las prácticas monopólicas y abusivas continúan. Se sospecha, según la comisión, que las soluciones propuestas por las 3 empresas no cumplen plenamente la Ley de Servicios Digitales. Bajo el lema Economía de baja altitud del futuro, China convoca en la ciudad de Shenzhen al 8º Congreso Mundial de Drones 2024 a efectuarse a finales de mayo. Más de 500 empresas de todo el mundo y cerca de 10.000 expertos de 110 países han confirmado su presencia al evento, que incluye una serie de actividades como foros paralelos y encuentros de intercambio, todos ellos centrados en temas como los drones, la economía de baja altitud y los robots de inteligencia artificial. La cita cuenta con el aval de la Federación de la Industria de la Información Electrónica de China y la Asociación de Aeropuertos Civiles del mismo país. Y por primera vez en el mundo, un riñón de un cerdo genéticamente modificado ha sido trasplantado a un paciente vivo. Un equipo de cirujanos llevó a cabo con éxito el trasplante a un paciente de 62 años que padece una enfermedad renal terminal. La operación, que se realizó el pasado 16 de marzo en el Hospital General de Massachusetts, ubicado en Boston, Estados Unidos, duró 4 horas y ha sido calificada por los especialistas como un gran avance. El riñón fue modificado genéticamente para reducir el riesgo de rechazo del cuerpo humano. Los médicos explicaron que el nuevo riñón empezó a producir orina poco después de ser trasplantado y la salud del paciente sigue mejorando. De continuar así, consideran que dicho procedimiento sería una esperanza para los pacientes en diálisis. Mejorar la productividad empresarial, frenar la propagación de las enfermedades más mortales y asegurar una buena educación para todos es lo que entrega la inteligencia artificial, que está transformando nuestras vidas de una manera sin precedentes. Enfermedades mortales como el cáncer y el Alzheimer serán curados de manera rápida, eficiente y personalizada, tras la creación de la denominada inteligencia artificial. En un futuro cercano, podría incluso enseñar a los estudiantes de manera mucho más efectiva. La medicina personalizada y las terapias adoptadas son claves en este avance, con la ayuda en el desarrollo de nuevos fármacos y la investigación de otras enfermedades. Según Manolis Kelly del MIT, la inteligencia artificial está acelerando la creación de medicamentos al decodificar el lenguaje de las proteínas. Un futuro más saludable y educativo para todos ya no es cuestión de ciencia ficción.
Y los países del sur de África atraviesan una fuerte sequía que ha destruido cultivos y cosechas. Malawi es uno de los países más afectados y se declaró esta semana en estado de emergencia. 23 de sus 28 distritos atraviesan una grave sequía vinculada al fenómeno meteorológico del Niño que ha mermado la producción de alimentos. Hay regiones con poca o ninguna cosecha en total. El presidente del país dijo que necesitan con urgencia más de $200 millones en ayuda humanitaria. Precisó que Malawi, una nación de 20 millones de habitantes, necesita unas 600.000 toneladas de ayuda alimentaria. Además, informó que 2 millones de hogares agrícolas se han visto afectados por la sequía y necesitan alimento. La nave espacial rusa Soyuz M-25 con la astronauta de la NASA Tracy Dixon, el cosmonauta de Roscosmos Oleg Novitsky y la participante del vuelo espacial Marina Vasilevskaya de Bielorrusia arribó a la Estación Espacial Internacional. La nave fue lanzada hacia la estación desde el Centro Espacial de Baikonur en Kazajistán. La agencia espacial rusa había planeado su lanzamiento bajo un esquema de vuelo ultracorto de 2 órbitas y una duración de apenas 3 horas y media. Pocos segundos antes del despegue, el lanzamiento fue cancelado automáticamente y la tripulación evacuada. El lanzamiento se reprogramó para 2 días más tarde y se cambió el esquema de vuelo por un viaje de 2 días de duración. El viaje de regreso a casa está previsto para el próximo 6 de abril, a bordo de la Soyuz MS-24 para un aterrizaje asistido por paracaídas en las estepas de Kazajistán. Las fuertes lluvias registradas en los últimos días en el sureste de Brasil han provocado la muerte de 27 personas. Río de Janeiro y Espíritu Santo son los estados más afectados. En este último, más de 7.500 personas tuvieron que abandonar sus hogares. El acceso a las regiones afectadas por la catástrofe es difícil. Los equipos de rescate siguen buscando a los desaparecidos. Un tribunal de Londres decidió que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, puede apelar su extradición a Estados Unidos y programó para el 20 de mayo la próxima audiencia sobre el caso. Si el tribunal hubiese fallado en contra, Assange habría agotado todos sus recursos y se daría paso al proceso de extradición a los Estados Unidos. Un barco cargado de contenedores chocó en la madrugada de este martes contra un puente de la ciudad de Baltimore, Estados Unidos, provocando su colapso. Varios vehículos cayeron a las frías aguas cuando el carguero impactó contra uno de sus pilares. Las autoridades informaron que la causa del accidente fue la pérdida de control sobre el buque. Las labores de búsqueda de las 6 personas desaparecidas se suspendieron. Se presume que han fallecido. El petróleo crudo Brent superó los $87 mientras la guerra de Rusia contra Ucrania se centra cada vez más en ataques a instalaciones energéticas y la mediación en el conflicto entre Israel y Gaza no rinde frutos. El último repunte se produce luego de que la OPEP anunciara que no veía la necesidad de ningún cambio en sus políticas. En solo 3 días, más de 24.000 ciudadanos de 86 regiones de Rusia acudieron voluntariamente a donar sangre para las víctimas del ataque terrorista en Crocus City Hall. Las autoridades informaron que recolectaron 10.000 litros de sangre y 2.000 litros de plasma. El Ministerio de Sanidad destacó que actualmente el suministro de sangre es suficiente. Florida prohíbe a los menores de 14 años tener cuentas en redes sociales. La medida busca proteger la salud mental de niños y adolescentes. La ley obliga a las plataformas en redes sociales a cancelar las cuentas de los menores de 14 años y de los menores de 16 que no tengan la autorización de sus padres. En México fueron hallados 2 hornos crematorios clandestinos y 7 fosas comunes que serían utilizados por los narcos. El hallazgo se realizó dentro de una finca abandonada en Guadalajara. Además, se reportaron unas 30 bolsas de plástico que contenían restos humanos. El fantasma del desabastecimiento de agua, conocido como hora cero en términos hídricos, recorre el valle de la Ciudad de México. Más de 22 millones de personas enfrentan esta dura realidad tras una larga sequía, temperaturas muy por encima de lo normal
y la falta de precipitaciones por la presencia del denominado fenómeno del Niño. En Arabia Saudita construirán el primer parque temático del mundo inspirado en la legendaria serie Dragon Ball. Estará ubicado a 40 minutos de la ciudad de Riad y se extenderá sobre una superficie de más de 500.000 de metros cuadrados. La construcción del impresionante parque iniciará en 2027. Continúan las investigaciones en torno al asesinato de la alcaldesa de San Vicente en Ecuador, Brigitte García. Este es un nuevo caso de sicariato contra una autoridad local en pleno estado de emergencia. El país andino continúa azotado por la violencia criminal que cada día cobra nuevas víctimas. Y acompañado de una gran caravana de venezolanos que se movilizaron desde todo el país, Nicolás Maduro oficializó su candidatura ante el CNE para las elecciones del próximo 28 de julio. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, presentó la postulación del presidente ante el Poder Electoral. Durante el acto de postulación, el jefe de Estado también entregó su plan de gobierno correspondiente al periodo 2025-2031. Maduro destacó que el apoyo de diversas fuerzas políticas a su candidatura constituye un claro reconocimiento al trabajo de su gobierno, acotando además que no solo inscribe su nombre sino un sueño de patria. Resalta que el próximo 28 de julio se elige el derecho a tener futuro, vida e independencia, además del derecho a tener patria. Afirmó además que mientras el chavismo tiene un plan de gobierno, la oposición extremista solo tiene ansias de poder. Y durante la concentración con motivo de la inscripción de la candidatura del presidente Nicolás Maduro ante el CNE, fueron detenidos 2 sujetos armados que presuntamente iban a atentar contra el primer mandatario. Las personas fueron detenidas portando armas de fuego y se encontraban a escasos 20 metros de la tarima presidencial. Los hechos ocurrieron en los alrededores de la Plaza Diego Ibarra, donde el presidente daría un discurso tras su inscripción en el CNE. Este sujeto, de nombre Jerry Hostos Perdomo, es el coordinador nacional de la organización 20 Venezuela, que como vemos vuelve a aparecer vinculada a intentos de generar violencia y agredir la integridad del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Unos minutos después se localizó a su compañero con el que mantuvo diálogo telefónico previo, a quien se le identificó como Carlos Eduardo Castillo. ¿Qué hacían ellos ahí? ¿Acaso ellos eran personas afectas al ciudadano presidente que iba a inscribirse? Y en las próximas horas dichos sujetos serán presentados ante el respectivo Tribunal de Control por los delitos de terrorismo, asociación, magnicidio en grado de tentativa, instigación al odio y porte ilícito de arma de fuego en lugares prohibidos. 13 candidatos en representación de 37 movimientos políticos se han inscrito para participar en la elección presidencial del próximo 28 de julio. Así lo informó el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, quien señaló que cerrado el proceso de inscripción concluye esta etapa del proceso. Conozcamos los nombres de los candidatos: Luis Eduardo Martínez, Daniel Ceballos, Antonio Ecarri, Juan Carlos Alvarado, José Brito, Benjamín Roseo, Javier Bertucci, Claudio Fermín, Luis Ratti, Enrique Márquez, Nicolás Maduro Moros, Manuel Rosales y Eduardo González Urrutia. Durante el asueto de Semana Santa, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, informó que dispondrán de máquinas en algunas playas y parques turísticos del país para que los venezolanos puedan inscribirse o actualizar sus datos ante el ente comicial en pleno disfrute de la temporada. Se tiene planteado, por ejemplo, que en estos días de Semana Santa estén máquinas en alguna de estas playas conocidas donde va muchos venezolanos y venezolanas, y bueno, van a estar disfrutando de esa playa, pero también tienen la oportunidad de hacer su cambio de residencia o de inscribirse igualmente en el Ávila, que es un sitio muy frecuentado en este tiempo, y en otros sitios como los parques en Maracaibo,
en Mérida y bueno, en todo el territorio nacional. El presidente venezolano Nicolás Maduro se mostró optimista sobre la posibilidad de que Venezuela se convierta en miembro pleno del grupo denominado de los BRICS en el presente año. Esto permitiría, destacó, acceder a mercados como la India, China, Rusia, Brasil, Sudáfrica, Egipto y Arabia Saudita. Maduro mencionó la importancia de conectar a Venezuela con la ciencia y la tecnología de los BRICS, subrayando además la necesidad de un mundo más justo y multipolar en la geopolítica global. El incendio forestal que inició el pasado 20 de marzo en el bosque de pinos en Uberito, estado Monagas, ya fue controlado. Ninguna persona resultó herida o afectada por los incendios. Las autoridades evalúan las causas del hecho. Prevén que el crecimiento económico para el país será de un 7% en el 2024, según analistas económicos. Ese año ingresarán al país por exportaciones aproximadamente 22.000 millones de dólares. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento mínimo del 4.5%, dependiendo, dijo, de los precios del petróleo. Venezuela y China firmaron esta semana un protocolo sanitario para la exportación de especies hidrobiológicas de captura a través de la pesca marítima y continental. Recientemente, el ministro para Acuicultura y Pesca, Juan Carlos Loyo, informó que unas 45 empresas manifestaron su interés en llevar a cabo las exportaciones venezolanas al gigante asiático. El Cuerpo de Bomberos Forestales de Caracas hace un llamado a quienes visitan el Parque Nacional Guaraíra Repano para que tomen conciencia y eviten acciones que puedan generar incendios tras atender 2 conatos en los últimos días. El llamado incluye además la notificación inmediata a las autoridades ante eventos de esta naturaleza. Venezuela informó que tomará decisiones importantes respecto a su relación con la Unión Europea luego de rechazar la postura del bloque sobre asuntos internos del país. El canciller Iván Gil señaló que no permitirán que el desprestigiado bloque siga intentando recurrir a sus fracasadas acciones neocoloniales en contra de un país soberano. Venezuela expresó su respaldo a la resolución de la ONU que exige a Israel un alto el fuego en Gaza de manera inmediata y que permite el ingreso de ayuda humanitaria al sector. La misma fue presentada por los 10 miembros electos del Consejo y respaldada por Rusia, China y el Grupo Árabe de 22 países en las Naciones Unidas. Una jornada positiva que no puede pasar desapercibida fue la ocurrida el pasado sábado 23 de marzo. 180 países apagaron las luces de sus monumentos para crear conciencia sobre la crisis climática. Cada año el mundo celebra la Hora del Planeta. Se trata de una jornada promovida desde el año 2007 por el Fondo Mundial para la Naturaleza que inicia a las 8:30 de la noche en cada país y culmina a las 9:30 p.m. Durante 60 minutos, miles de personas en distintas partes del mundo, de manera simultánea, dedican su tiempo para sensibilizar a la humanidad sobre la gravedad de la crisis climática. Este apagón eléctrico voluntario también busca promover el ahorro de energía e invitar a reflexionar sobre los desafíos ambientales que tiene nuestro planeta. Esta jornada nos demuestra que cuando todos nos unimos podemos crear un impacto positivo global. Hay voluntad, hay compromiso, solo tenemos que actuar. Así es, Melanie. La gravedad de la crisis climática es una cuestión de vida o muerte para la naturaleza. De nosotros depende salvar esta nave llamada Tierra. Como siempre, gracias por su atención.